Ahí comencé a grabar. Entonces, la ecuación diferencial que vamos a resolver tiene esta forma. Es de la forma una constante por una derivada de orden n, más otra constante por otra derivada de orden 2, por ejemplo, igual a una función. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la ecuación y prima más 2y' más i igual a coseno de x. Estos son los tipos de ecuaciones diferenciales que nos interesan resolver ahora. Si han revisado el material, van a haber podido tener la oportunidad, si no hago el recordatorio, de observar dos cosas respecto a esta ecuación. Esta ecuación tiene una versión, o una parte que se llama la ecuación homogénea, y una parte que se llama la ecuación no homogénea. ¿Me podrían decir qué entienden por la parte homogénea de una ecuación diferencial? ¿Alguien? Es igual a 0. Es la ecuación diferencial, pero en vez de igualada a la función, igualada a 0. Entonces, por ejemplo, la parte homogénea de esta ecuación sería todo lo que está a la izquierda de la igualdad, pero igualado a 0. ¿Sí? O sea, sería y tercera más 2y' más i igual a 0. ¿Y qué es lo importante de esto? Que nosotros esta ecuación diferencial sí sabemos resolverla. ¿Recuerdan cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales? La derivada del producto. ¿No? Ya, esta es una ecuación de orden superior. Eso de la derivada del producto, que se obtenía mediante un factor integrante, solo aplicaba para ecuaciones lineales de primer orden. Pero en este caso, si bien esta ecuación es lineal, en las derivadas y en la función, no es de primer orden, ¿sí? Es de orden 3. Entonces les recuerdo que esta ecuación nosotros la resolvíamos con algo que se llamaba el polinomio característico. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a suponer, íbamos a suponer que la solución de esta ecuación era de la forma y igual a una exponencial de m por x. Entonces, si nosotros hacíamos esa suposición, ¿qué iba a ocurrir? La primera derivada iba a ser m veces, si derivamos esa expresión, m veces e a la mx. La segunda derivada iba a ser m cuadrado veces e elevado a mx. Y así sucesivamente. La tercera derivada entonces iba a ser m al cubo e a la mx. ¿Sí? Y así sucesivamente, pues hasta la derivada de orden n. Entonces, si yo reemplazo esto en esta ecuación, ¿qué es lo que voy a obtener? En la ecuación homogénea, perdón. Si yo reemplazo esto en la ecuación homogénea, voy a borrar esto, después la escribo. Voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener, bueno, la tercera derivada es m al cubo e a la mx. La primera derivada es m por e a la mx, entonces voy a tener dos veces m por e a la mx. Discúlpenme la letra. Más, y la función y es e a la mx. Entonces eso va a ser igual a 0. Esa va a ser mi nueva ecuación que yo voy a resolver al hacer este cambio de variable. Y si se fijan, todos estos términos contienen un término común, que es e a la mx. Entonces lo que yo podría hacer acá es
factorizar por e a la mx, y voy a obtener e a la mx, factor de m al cubo más 2m más 1 igual a 0. ¿Sí? Pero, observen acá, tengo un producto de dos términos que es igual a 0. ¿Cuándo eso va a ser igual a 0? ¿Cuándo un producto es igual a 0, chicos? ¿Chicas? ¿Qué tiene que ocurrir para que una multiplicación de dos términos sea igual a 0? ¿Uno tiene que ser 0? Uno tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces, e a la mx va a ser 0, o este polinomio que tengo acá, m al cubo más 2m más 1, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y acá m al cubo más, etcétera, etcétera, igual a 0. Entonces, ¿una exponencial puede ser 0 alguna vez? No. ¿No? ¿Por qué no? No sé. Todo número elevado a 0 es 1. Entonces, Eh, no hay ya, ningún número que elevado a algo te dé así como 0. pero si m es muy grande, o sea, perdón, si x es muy pequeño, Me o aún pillaste. así no, Ahí no cacho. ya, todo ven el GeoGebra. Sí. Sí. Ya, ¿qué pasa si yo grafico la función e elevado a mx y creo un deslizador para m? Ya, m va a ser cualquier número. ¿Sí? Ahí se está, está trabajando mi computador, que es un poquito lento. Ya, vamos a tomar e a la x. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Es esa, ¿cierto? ¿La pueden ver? Entonces, claro, como dice el compañero, un número elevado a algo nunca va, un número e elevado a algo nunca va a poder ser cero, porque es una potencia de base positiva. Entonces, ¿cuándo a lo mejor va a ser cero, cierto? Cuando el x sea muy pequeño, pero pero ¿qué tendría que ocurrir para que sea cero? O para que tienda a cero. Bueno, que el x tienda a infinito. Entonces, para ningún número concreto, la exponencial va a ser cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir acá en esta ecuación? Esta parte de acá nunca va a poder ser cero. ¿Qué tendría que ocurrir para que fuera cero? Que el x tendiera a infinito. Pero acá el x no necesariamente tiende a infinito. Entonces, esta parte de acá, e a la mx, nunca va a ser cero. Por lo tanto, se descarta. ¿Y con qué me voy a quedar? Solamente con este polinomio que me resultó de reemplazar la ecuación. Entonces, esta parte de e a la mx igual a 0 siempre se va a descartar y yo me voy a quedar con el polinomio. Y fíjense, ¿cuál es el polinomio con el que yo me quedo? Me quedo con m al cubo más 2m más 1. ¿Y en qué se parece eso a la ecuación que yo tenía? ¿Tiene alguna similitud con la ecuación que yo tenía? Les recuerdo que la ecuación era la tercera derivada más 2 veces y' más i igual a 0. ¿Se parecen algo al polinomio m al cubo más 2m más 1 igual 0? ¿Se parece a esa ecuación? Sí. ¿En qué se parece? ¿O qué es lo que le encuentras similar? Hola Camila. Ah, ¿En qué me está al cubo? Igual que la i, la otra m está elevado a 1, igual que la i. ya.
Entonces, el m es una potencia de 3, m al cubo, ¿sí? Que justamente está asociada a la tercera derivada. El m está elevado a 1 y justamente está asociado a la primera derivada. Y aquí no hay m, está elevado a 0, entonces está asociado a la función sin derivar, ¿sí? Entonces, el polinomio que nosotros encontramos se llama polinomio característico y está asociado a los coeficientes que acompañan a las derivadas. Por ejemplo, la tercera derivada está multiplicada por 1, entonces el m al cubo también está multiplicada por 1. La primera derivada está multiplicada por 2, entonces el m también está multiplicado por 2. Está asociada a los coeficientes de las derivadas y al orden de la derivada, ¿sí? El orden de la derivada va a ser el grado de la potencia. Entonces, este polinomio característico yo siempre lo voy a poder obtener sin hacer todos estos pasos que yo hice. Basta que yo me fije en la forma de la ecuación y obtenga el polinomio característico. ¿Y cuál es la idea de obtener el polinomio característico? Que si yo resuelvo esta ecuación polinómica que obtengo acá, voy a obtener valores de m, ¿sí? Y yo, como había supuesto que mi función era de la forma y igual e a la mx, una vez que yo obtenga los valores de m, voy a obtener todas las soluciones de esta ecuación homogénea. Basta que yo reemplace los valores de m, ¿sí? Eso se supone que lo habíamos estudiado en clases previas. Entonces, yo voy a poder resolver esta ecuación homogénea con este cambio de variable, ¿sí? En este caso, el polinomio es un polinomio de grado 3. Entonces, teorema fundamental del álgebra, si un polinomio es de grado n, entonces tiene n raíces, ¿sí? O sea, esta ecuación, como es de grado 3, va a tener 3 soluciones. Por lo tanto, al tener 3 soluciones, es decir, 3 valores de m, voy a tener 3 funciones que van a ser solución de esa ecuación diferencial. ¿Y cómo yo voy a escribir la solución de esa ecuación diferencial? Como el generado por esas 3 soluciones, como la combinación lineal de esas 3 soluciones. Ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto, pero ese era el recordatorio que quería hacer. Otra observación que quiero hacer es que si bien esta ecuación m al cubo más 2m tiene 3 soluciones, puede que haya algunas, hoy lo borré, puede que haya alguna solución que esté repetida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga multiplicidad. Entonces, en realidad yo puedo obtener solo 2 valores de m, pero eso significa que uno de los valores tiene multiplicidad 2. Porque el teorema fundamental del álgebra me asegura que una ecuación de grado n tiene n soluciones, incluyendo multiplicidades. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo concreto. ¿Por qué hice todo este recordatorio? Porque les recuerdo que nuestro objetivo era resolver una ecuación de esta forma. Aquí la voy a escribir. Y' más 2y' más i igual a una función, ¿sí? Yo había puesto acá una función. Y esta ecuación que yo tengo acá es no homogénea, porque no está igualada a 0, sino que está igualada a una función. Pero aquí yo voy a recordar que siempre que yo tengo una ecuación no homogénea, la solución general de esa ecuación va a ser lo siguiente, va a ser la solución de la ecuación homogénea, es decir, la solución de esta ecuación pero igualada a 0, más una solución particular. Y la solución homogénea yo la sé encontrar, se encuentra como yo le acabo de recortar, ¿sí? Entonces esa siempre la voy a poder encontrar. Y la solución particular es una solución que va a depender de la función que yo tenga acá y que voy a poder construir en base a las homogéneas, ¿sí? Ahí puedo usar varios métodos, puedo usar variación de parámetros, puedo usar soluciones de prueba, puedo usar anuladores, ¿sí? Entonces una vez que yo encuentre la solución particular, la sumo a la homogénea y voy a tener la solución general. Entonces, voy a dejarme de recordar cosas y vamos con la clase de hoy. ¿Se entendió esto más o menos, la idea?
Sí, Ya, bacán. Cualquier duda que vayan teniendo, entonces eh, me interrumpen nomás o levantan la mano en el chat. Ya, entonces, la ayudantía de hoy, ¿en qué iba a consistir? Bueno, iba a consistir en el método de los anuladores y de las soluciones de prueba. Vamos a resolver la ecuación utilizando esos métodos. Entonces, la primera observación que iba a hacer es que vamos a denotar al operador d en dx, es decir, a la derivada respecto a x de una función con la letra d. Entonces, si yo me estoy haciendo referencia a la derivada de y respecto a x, ahora lo voy a escribir como di, ¿sí? La derivada de y. Si yo estoy haciendo referencia a la segunda derivada de y, voy a escribirlo como d cuadrado y. ¿Sí? Esto solamente significa que estoy derivando dos veces. O sea, si estoy derivando n veces, voy a escribir el operador como d elevado a n por i. Y al operador d elevado a 0, o que vamos a denotar d elevado a 0, es el operador identidad. O sea, es aquel operador que yo lo aplico a la función y no le hace nada. ¿Sí? Es decir, d elevado a 0 aplicado a i es 1 por i y es igual a i. O sea, es no derivar. Entonces, ¿qué es lo que significa esta notación? Entonces, si yo d a la n por i, es que estoy derivando n veces la función i. Estoy aplicando el operador d a la n a la función i. Observación. Tenía yo que la derivada enésima de una función, yo la podía escribir como la derivada de la derivada de orden n-1. Es decir, por ejemplo, la derivada de orden 3 es que yo derive la derivada de orden 2, ¿o no? Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer con estos operadores? Puedo operarlos como si fueran potencias, ¿sí? Entonces, la derivada de orden n, por ejemplo, es la misma que derivar la derivada de orden n-1. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, que, por ejemplo, si yo aplico este operador a la función i que tengo acá, d cuadrado más d más 1, usando esta notación, el operador es como si fuera un producto por polinomio, porque fíjense, d cuadrado más d más 1 por i, o aplicado a la función i, va a ser d cuadrado aplicado a la función i, más d aplicado a la función i, más 1 por i, este es el operador identidad. Entonces, ¿qué voy a tener? D cuadrado i es la segunda derivada de i, o sea, derivar dos veces i prima prima, más la de i sería derivar una vez i, más i tal cual, aquí me equivoqué, es i. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esta notación? Que las derivadas ahora, o el operador diferencial que yo voy a tener, lo voy a poder escribir como un polinomio y como una potencia. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esa notación? sí. Ya. Cualquiera que no entienda me avisa. Ya, entonces, vamos a definir el anulador de una función como un operador diferencial que al aplicarlo a esa función anula la función, es decir, la función se transforma en un cero. O sea, al aplicar el operador a la función obtengo cero. Por ejemplo, el anulador de la función x cuadrado es d al cubo. ¿Por qué es d al cubo? Porque si yo derivo tres veces la función x cuadrado, voy a tener que eso me va a dar cero. ¿Por qué? Porque si yo derivo una vez esto, va a ser 2x. Si lo derivo de nuevo, va a ser 2. Y si lo derivo una tercera vez, me va a dar 0. Entonces, el anulador de esta función es el operador d al cubo. Me estoy quedando sin tiempo. Bueno, después voy a cerrar la reunión y la voy a comenzar de nuevo, ¿ya?
Entonces, volvamos a... Ya. Entonces, toda función va a tener un anulador o un operador que al aplicarlo a esa función me la va a convertir en un cero. Por ejemplo, el anulador de una función constante es el operador de, o sea, derivarla una vez, porque si yo derivo una constante me da cero. El anulador de un polinomio de grado n va a ser el operador d elevado a n más 1, o sea, derivar ese polinomio n más 1 veces. ¿Sí? Por ejemplo, un polinomio de grado 3, yo lo tengo que derivar 4 veces para anularlo. La función exponencial, el anulador de la función exponencial es el operador d menos el exponente, o sea, derivar esta función y restarle la función la cantidad de veces que indica el exponente, y así sucesivamente. Entonces, para cada función yo voy a poder encontrar un anulador. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Porque ¿qué pasa si yo quisiera resolver esta ecuación que tengo acá? Y' menos 2y' menos 3y igual a 0. Bueno, primero, esta es una ecuación que es homogénea. Entonces yo la puedo resolver. Entonces, ¿en qué consiste el método de los anuladores? Yo voy a escribir esta ecuación diferencial con la notación que habíamos visto recién. Las derivadas las voy a escribir como operador diferencial. Entonces, y', la segunda derivada va a ser de 2y, o sea, derivar dos veces y. Esta primera derivada va a ser d por i, es decir, me va a quedar en la ecuación menos 2d por i. Y la función que no está derivada yo la dejo igual, menos 3 por i, igual a 0. ¿Qué es lo que me va a permitir esto entonces? Que ahora las derivadas se transformen en un operador diferencial que puedo tratar como un polinomio. ¿Por qué? Porque si yo factorizo acá por i, voy a tener que es el operador d cuadrado menos 2d menos 3 aplicado a la función i igual a 0. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va primero permitir identificar el polinomio característico de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación homogénea, está igualada a 0. Yo la puedo resolver mediante el método del polinomio característico, es decir, asumo que mi solución es de la forma i igual e a la mx, y el polinomio entonces que yo voy a obtener va a ser m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque tengo una derivada de orden 2 al que le asocio m cuadrado, tengo una derivada de orden 1 al que le asocio m, que está multiplicada por menos 2, entonces por eso acá va el menos 2. Y tengo una función sin derivar que yo le asocio el 1 y está multiplicada por menos 3, por eso acá me da menos 3, igual a 0. ¿Entienden, jóvenes, cómo obtener el polinomio característico? ¿Sí? Menos yo sí entiendo. Ya. ¿Hay alguien que no entienda cómo obtener el polinomio característico? Pueden escribir en el chat si es que no tienen micrófono o no quieren hablar. Ya, mientras escriben, entonces avanza. Ya, entonces ahora lo que yo tengo que resolver ya no es esta ecuación diferencial, sino que tengo que resolver esta ecuación polinómica, ¿sí? Que es más simple de resolver porque es un polinomio y no una ecuación diferencial. Entonces, m cuadrado menos 2m menos 3, por ejemplo, yo lo puedo escribir como m menos 3 por m más 1, igual a 0. Y aquí hago el mismo análisis que hice antes. ¿Qué pasa cuando tengo un producto de dos cosas que es igual a 0? Entonces, uno de ellos tiene que ser 0. El primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Haciendo eso, sacaría que m tiene que valer 3, ¿cierto? Para que el primero sea 0, o m tiene que valer menos 1 para que el segundo sea 0. Por lo tanto, acá ya he obtenido los valores de m.
Y yo sé que mi función solución, yo supuse que era de la forma e a la menos x. Por lo tanto, voy a tener una solución 1, que es de la forma e a la 3x, reemplazando m igual 3, y una solución 2, que es de la forma e a la menos x, reemplazando el m igual menos 1. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Para encontrar la solución homogénea. Yo les había dicho que la solución homogénea de una ecuación diferencial, si mis soluciones del polinomio característico son, bueno, e a la m1x, e a la m2x, etcétera, aquí, etcétera, etcétera. Entonces la solución homogénea es el generado, el espacio generado por esas soluciones, e a la m1x, e a la m2x, etcétera. ¿Y qué es lo que es el generado? Bueno, es la combinación lineal de todas estas funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución homogénea va a ser una constante por la primera solución, por e a la m1x, más otra constante por la segunda solución, y así sucesivamente, ¿sí? Más otra constante y así. Entonces, en este caso de acá, tengo dos soluciones, ¿cierto? E a la 3x y e a la menos x. Entonces, esas dos soluciones me van a generar la solución homogénea. ¿Cuál sería la solución homogénea en este caso? Sería una constante por la primera función, C1 por e a la 3x, más otra constante por la segunda función, e a la menos x. Entonces, esa es la solución homogénea de la ecuación. Sí, hasta acá, ¿todo bien? Sí. Ya. Ojo que, bueno, va a depender del polinomio que yo tenga y la multiplicidad de las soluciones, el tipo de función solución que yo voy a obtener. Pero la más clásica es cuando tengo puras soluciones en los reales, sin multiplicidad, y así sería la forma. Dependiendo de si las soluciones están en los complejos o si tienen multiplicidad, esto me va a ir cambiando. Por ejemplo, recuerden que cuando la solución estaba en los complejos, era de la forma e elevado a la parte real por el coseno de la parte imaginaria por x, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que tener ojo. Pero dependiendo de la ecuación, vamos a ir viendo eso. Entonces, ¿qué pasaría si ahora la ecuación ya no está igualada a cero, sino que está igualada a una función, ¿sí? La que sea? Como yo conozco los anuladores para esta función, ¿sí? La puedo encontrar mediante la tabla que les había mostrado. La idea es aplicar ese anulador a ambos lados de la ecuación para anular esta función y obtener una nueva ecuación homogénea. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que está igualada a x más 1, la idea es que nosotros encontremos un operador que anule a esta parte de la ecuación, es decir, el anulador de x más 1, y lo apliquemos a ambos lados de la ecuación. ¿Cuál es el anulador de x más 1? Bueno, es un polinomio de grado 1. Por lo tanto, ¿qué me va a anular a este polinomio de grado 1? Una derivada de orden 2. Si yo derivo dos veces esta función, me va a dar 0. Entonces, si mi ecuación es esta, la voy a escribir en la notación de operadores diferenciales. Entonces tenía la segunda derivada es de 2i, la primera derivada es d por i, y la función sin derivar la dejo tal cual. Entonces habíamos llegado a que mi ecuación era d cuadrado menos 2 menos 3 aplicado ahí igual a x más 1. Me estoy quedando sin tiempo, chicos, así que voy a cerrar la reunión y ustedes por favor entren de nuevo al mismo enlace, ¿ya? Y continuamos. ¿Sí? ¿Me copian? Ya, sí, sí.